Buenas, Buenas, buenas. Hola. mucha gente al sol. Los que estamos en Buenos Aires estamos claramente con sol, ¿cierto? Cada vez es más Sí. temprano. Hola Eduardo, hola Camel, hola Candela, hola Maxi, hola Joaquín, Lucila, Cristian, Jonti, Pedro, Coco, Luciana, Gabriela, Nicolás, Florencia, Lucila. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. También es una experiencia del cambio de lugar del sol, ¿eh? Todo esto. Cada día es un poco más la tarde y menos la tardecita, ¿no? Bueno, estamos entonces, vamos a ir largando, puede ser que llegue alguno más. Bueno, buenas tardes a todos, gente. Un gusto ver. No, me tengo que poner los anteojos, no los veo sin los lentes. No hay caso, me hago el lindo de que puedo sin ellos, pero me tengo que poner. Bueno, buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué número de sesión es esta, Santiago, que no me acuerdo? 7, Esta 8. es la número 7. La número 7. Es impar, los jueves es impar. Numerológicamente interesante, 7. Bueno, gente, bienvenidos. La idea es retomar con la cuestión transformación social, las distintas cosas que fuimos conversando, el documento, la linda charla que tuvimos la semana pasada con Alemán. Estuvo buena, ¿no es cierto? También con esa cosa interesante de que como no hay mucho más tiempo que el tiempo que hay, uno quedan los pendientes interesantes para retomar en esta instancia. Lo que habíamos pensado, nosotros estamos tratando también para compartirles una pequeñísima digresión metodológica, estamos viendo, haciendo el ensayo también de cómo componer las conversaciones por esta vía, igual que todos los estamos haciendo en todos los Zoom, pero en particular estamos tratamos de que cada vez buscar como un biorritmo distinto de encarar la economía de la conversación, ¿no? También para ensayar las maneras de construir, con esta cosa interesante que es la restricción del tiempo y la mediación tecnológica, cómo retomar los debates, ¿no? Cómo realizar la gran conversación que uno necesita hacer junto con otros para ir pensando y tomando compromisos y construyendo. Y entonces para esta vuelta, lo que habíamos pensado que 3 o 4, algunos les avisamos, algunos se puede sumar si quiere espontáneamente, empezar por algunas impresiones, resonancias o afirmaciones o preguntas, lo que fueran, unos enunciados, retomando lo del martes pasado. Entonces, de los que están acá, si no me equivoco, le habíamos pedido a Cristian, a Lucila, y no sé si alguien más que le habíamos pedido está presente. Y a Jonti también, exacto. También era Silvina, pero no llegó todavía. Entonces, a cualquiera de los 3 que les avisamos, y después si alguno más se quiere sumar, y si llega Silvina la sumamos, la idea es comenzar con las resonancias. Yo les decía, creo que a Lucila le decía, les pedimos unas afirmaciones que tuvieran más o menos esta extensión. Entonces, esa es como la medida del sintagma que les proponemos, pero la pueden flexibilizar. Es lo que cabe en una tarjeta de construcción de conocimiento cuando uno la pega en la pared cuando trabaja con alemanes, más o menos. Así que, quien quiera empezar, Cristian, Lucila, Jonti, adelante. Bueno, arranco yo a romper el hielo. Bueno, yo más o menos quería un poco hacer un paralelismo entre lo que venimos hablando y lo que a mí me pasa en el territorio, un poco porque siento que este seminario, no sé si me escuchan bien porque acá en Entre Ríos está lloviendo mucho, muchos truenos, terrible. Bueno, quería hacer un paralelismo un poco con el contenido de este eje y lo que a mí me sucede en el territorio, porque, nada, trato de aplicar permanentemente los contenidos a la realidad del barrio o buscar las realidades del barrio en los contenidos que ustedes nos dictan. Pero un poco entre lo que es una problemática que siempre tenemos en el barrio y más que nada desde el feminismo popular, es que no tenemos mucha presencia del Estado en el barrio. Y cuando tenemos la presencia del Estado, aparece casi como de forma única
vestido con un uniforme policial, digamos. En un barrio capaz es muy común ver, no sé, 20, 30 policías, pero no ver nadie ningún especialista en infancias o en salud, o ni hablar en cuestiones legales, no hay asesoramiento legal en los barrios. Y bueno, entonces empezamos desde el espacio que yo participo, que es la Fundación Micaela García, esperen, ay, perro, en poder acompañar a poder hacer un entramado y organizar el barrio de una forma más dinámica, que es lo que también venía hablando de este contenido del eje 3, de poder transformar el pueblo y hacerlo más dinámico. Empezamos haciendo capacitaciones, formaciones a esa familia, a ese hombre, esa mujer, que juntos montaron en su casilla un merendero, y a esa vecina capaz que hace peluquería en su casa, en perspectiva de género, en violencias, en infancias libres, y desde ahí empezamos como a tejer esa red que no existe por parte del Estado, porque el Estado solamente se hace presente, como le decía, con un policía, digamos, no llega a través de educación, de salud, de representación legal, y siempre o por lo menos yo trabajo con esa esperanza de que el trabajo en red y el dinamismo que uno crea en el barrio sea a mediano o corto plazo, y que el Estado después llegue con su superestructura a poder. Pero bueno, desde que estamos acá trabajando con el seminario, esa dimensión como que, ahí no me sale ¿cómo es lo que dicen ustedes? Del poliedro de Pancho, y cuando lo empezás a poder digitalizar y ver desde ahí todo, como que recobra otro sentido. Y tal vez lo que para mí era una acción más que buscaba al corto plazo, hoy se focaliza así en la construcción del pueblo como un agente dinámico, y como un agente también de transformación social. Era más o menos, quería hacer un paralelismo entre el contenido que venimos dando y esto del sujeto, el horizonte, la transformación social y el nexo de la institución, digamos. Bueno, entonces ese es mi aporte de cómo puedo nuclear los contenidos con el territorio. Grande, Jonti, muy bueno. ¿Sigo? Interesante. Dale, Cristian. Bueno, yo quería compartir dos ideas, así al estilo como planteaba Néstor, de resonancias de la charla y del material que mandaron ustedes. La primera es que tiene que ver con la construcción política, cuestiones que son elementales por lo sencillas, pero que a veces las cosas más elementales son las que nos olvidamos y son las causas de los fracasos y de los errores. Primero, me parece que es muy interesante recuperar la idea esta que planteaba Aleman de que hay que construir el pueblo. El pueblo no está dado, sino que hay que construirlo. Y después la otra cuestión de qué hacemos con el compañero que tenemos al lado y las diferencias internas, y la advertencia esta de evitar echar a nadie, porque la verdad que, como conclusión de este primer punto, el objetivo de la construcción política es crear un nosotros que sea más amplio que el ellos, y me parece que esta cosa tan básica de la política, que es construir un nosotros que sea mayoritario, que es tan propio del ADN del peronismo, ese gran acierto de Cristina con la construcción del Frente de Todos, y es también una premisa que tenemos que tener presente para poder seguir siendo mayoría y que el destino de la patria siga estando en nuestras manos, aún con las limitaciones de que, como decía Perón, si solamente vamos a construir con los buenos, vamos a hacer muy poco y no vamos a llegar a ningún lado. Eso por un lado. Y la otra idea, que tiene que ver con la transformación social, que tiene resonancias teóricas del marxismo y de la escuela de Frankfurt, que planteaban la transformación social como un cambio de modo de acumulación y de producción. A mí me parece que, siguiendo la charla también que tuvimos con Jorge, y desde América del Sur, desde la Argentina,
la transformación social no tiene la misma perspectiva de sociedades que se creían realizadas y pensaban que en esa realización de sus fuerzas productivas podían pasar a una etapa superior, sino que tiene que ver con la necesidad de realizarnos. Y para eso está la fórmula que planteó él en un momento de la charla, que era anudar Estado, pueblo y nación, que por ahí también parece una fórmula de esas que repetimos rápido, pero sin embargo tiene mucho contenido, y que ese anudamiento entre Estado, pueblo y nación fue, como metáfora de eso, es el bicentenario del 2010, que fue el punto más alto de construcción política y de construcción de hegemonía popular, y fue el punto que marcó la ofensiva más grande que ha tenido nuestro pueblo desde la década del 40, y también es lo que nos permitió ese anudamiento, esa promesa de anudamiento, es lo que nos permitió sobrevivir los 4 años del macrismo, y lo que permitió que esté presente un programa para reconstruir el país ahora que salgamos del pantano de la pandemia. Gracias, Cristian. Lucila. Bueno, hola a todos. Me pone bastante nerviosa hablar por acá, sola, me siento un poco loca, pero bueno, lo más probable que pase es que hable demasiado, entonces les pido por favor que me avisen cualquier cosa, porque eso es lo que suele pasar. Bueno, me pidieron que pensara 2 afirmaciones. Yo pensé, voy a traer una resonancia, y 2 afirmaciones y 2 invitaciones. La resonancia es un comentario que alguien dejó en el chat el jueves pasado, y yo me sentí muy interpelada, pero no dio para conversar en ese momento, pero lo registré, así que me pareció que esta era la oportunidad para retomarlo, que decía que en la Laudato Si, Francisco toma un tema que no es una bandera tradicional del peronismo clásico, y que viene dejando en el borde o afuera a un grupo movilizado naturalmente, y que el desafío que veía esta persona es que Francisco no sería el ícono típico de ese grupo. Bueno, yo traté de leer la Laudato Si el fin de semana y me encontré con que es un libro, más o menos, no sabía, disculpen mi ignorancia, la voy a leer en algún momento, pero no fue el caso esta semana. Lo que sí leí, que hice una mención en el chat el martes pasado sobre eso, es el mensaje ambiental de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, ¿sí? Que ya lo había leído, pero lo volví a leer a partir de estar así motivada por este seminario. Se los recomiendo a todos si es que no lo leyeron, y si lo leyeron les recomiendo que hagan como yo también y lo vuelvan a leer ahora, porque la verdad que es muy corto y muy rico. Entonces, algunos dicen que Perón se adelantó, ¿no?, a su tiempo, pero la verdad es que, y esta es la primera afirmación, la cuestión ambiental no es nueva. Por supuesto que no se puede negar que cobró mucha visibilidad a partir del año pasado, las movilizaciones de jóvenes contra el cambio climático, bueno, en fin. Pero hay bastante consenso en señalar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio humano, porque se llamó así, sobre el medio humano, en 1972 en Estocolmo. Es en ese contexto que Perón hace su reflexión, un poco leyendo, bueno, en fin, para no ponerme escolástica. Esta afirmación va en el sentido de advertirnos sobre eso que decía Walsh, sobre la memoria de la clase obrera, ¿no? Que parece que no tenemos historia, y eso nos obliga a estar todo el tiempo empezando de cero, pero hay bastante historia sobre la cuestión ambiental en Argentina y en el peronismo, a tal punto que fue Perón el que creó la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el 73. Y la Iglesia ha sido un aliado histórico en muchos conflictos ambientales. Quizás yo eso lo supe hace poco, pero la crítica ambiental tuvo tanta potencia para cuestionar el sistema capitalista en sí, por lo menos la sociedad urbano-industrial, que suscitó mucha violencia, ¿no? Está quizá el caso más conocido sea el asesinato de Chico Méndez en Brasil en el 88. La Iglesia fue aliada tradicional de esos sectores en la resistencia a la violencia.
Y ahí me paso a la segunda afirmación, que es que lo ambiental es un campo en el que se dan disputas políticas sustantivas, así quizá de una forma muy bruta pueda decirse que al final lo que se está discutiendo es qué se va a hacer en un espacio y qué lugar se le va a dar a las comunidades que ya ocupan ese espacio. Yo a veces digo que si la conquista de América fuera hoy, podrían contarla como un conjunto de conflictos ambientales. Entonces, no todo es lo mismo en el campo ambiental, y hay casos extremos. Digamos, hay comunidades que, por ejemplo, el primer gran conflicto minero en Argentina, en Esquel, en el 2003, había carteles que decían no somos Greenpeace, somos la ballena, ¿no? Usaban el discurso ambiental en defensa de su modo de vida y del derecho de seguir ocupando el territorio en el que viven. Ahora, también hay fundaciones financiadas por no se sabe bien quién, que pueden motorizar legislación ambiental de preservación del ambiente en contra de las comunidades que ocupan esos espacios, por ejemplo, con restricciones que les impidan vivir del modo en el que vienen viviendo y terminen expulsándolas hacia villas en las grandes ciudades para ocupar el territorio con soja. Puede ser a cambio de, se ve mucho esto, la construcción de un parque, algunas hectáreas para preservar el ambiente, para alrededor de eso poder plantar monocultivos de distintas cosas, bueno, en fin, se puede seguir mucho. Pero esas serían las dos afirmaciones, y entonces hago dos invitaciones. La primera es a trazar esa genealogía de las luchas ambientales. Yo no lo tengo, no es algo que haya hecho, pero es algo que me parece que hay que empezar a hacer, empezar a identificar actores, qué sectores representan esos actores, quiénes son esos que hablan con discurso ambiental. No estamos descubriendo nada, pero hay que empezar a reconocernos. ¿Quiénes son fundaciones que trabajan para el gran capital? ¿Y quiénes son organizaciones que representan comunidades? Y en segundo lugar, me parece que la estrategia es atender a los conflictos. Como el campo ambiental, como el discurso ambiental da para todo, puede ser recomendable atender a los conflictos, porque es en casos concretos de conflictos, llamen o no se llamen a sí mismos como ambientales, donde se ven los intereses que entran en contradicción respecto del uso del espacio. Que ahí, como les digo, la Iglesia tiene bastante tradición. En Brasil la Comisión Pastoral de la Tierra es el principal aliado de las comunidades indígenas, quilombolas, rurales, que resisten. Y en Argentina también, en la Patagonia, las iglesias contra la minería han auspiciado como visitas de las comunidades al Vaticano. En Chile las iglesias contra la minería también están ahí en la primera línea en defensa de intereses concretos, de comunidades concretas, que al fin y al cabo con un discurso ambiental lo que hacen es cuestionar un determinado modelo de inserción internacional de nuestros países y determinados modelos de desarrollo. Digamos, es la manifestación concreta de un cuestionamiento al sistema que es general. Entonces, para cerrar, quizás si la revolución no es el horizonte de nuestra generación, por lo menos como hecho que va a resolver todos nuestros problemas, está esta frase de Galeano que dice que la única forma de demostrar que la realidad se puede cambiar es cambiándola. Entonces, para los que tengan interés sobre eso, no sé, yo me quedé pensando en eso, respecto de lo ambiental, la importancia de atender a los conflictos, e intervenir en los conflictos, y ahí es un campo minado, porque las fronteras del campo ambiental no coinciden con las de los partidos políticos. Esas disputas se dan al interior de todos los partidos. No sé, en el caso de Gioja con el PJ es claro, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo con la estrategia política, y ahí se encuentra en una contradicción respecto del modelo que promueve y sostiene. Bueno, no hay solución para eso, son contradicciones que hay que enfrentar. Bueno, listo, chao. Gracias. Gracias. ¿Uno más que quiera intervenir? Y abrimos la rueda. Y si no, Santi, adelante, y hacemos unas intervenciones nosotros para levantar esto y seguir. Y ahí sí abrimos bien en general.
Buenísimo, buenísimo. Sí, como dijo Néstor, estamos tratando de encontrarle la dinámica a esto de poder encontrarnos y pensar y producir conocimiento, reflexiones acá en esta plataforma. Bueno, básicamente, para tratar de retomar, bueno, algunas cuestiones de lo de Alemán, me parece que estuvo muy interesante, sobre todo también porque genera la posibilidad de dialogar y cuestionar o interpelar, obviamente, la realidad nuestra acá en Argentina, pero también cómo dialogamos y cómo nos relacionamos y cómo podemos también cuestionar un poco algunas de las cuestiones que vienen, o las formas en las que se generan los escenarios intelectuales o las matrices de pensamiento de Europa. En eso Alemán me parece que es medio como un nexo, es medio como un tipo que está en las dos canchas. Y en eso, obviamente, recién la escuchamos a Lucila, el tema ambiental es un tema muy exigente para nosotros y muy urgente también por la necesidad de esto, de construir discurso propio, me parece, respecto al tema ambiental. Ahí hay algo profundo. Bueno, la intención también era, además de lo de Alemán, poner en diálogo aquello con lo que está en los documentos y en el podcast y cruzarlo obviamente un poco con algunas hipótesis de transformación que nosotros hemos identificado en el pensamiento de Francisco, usando siempre, como decimos, a Francisco como vector para pensarnos un poco más allá de lo inmediato, como son los tiempos de la Iglesia y como es también lo que es estar en la cátedra de Pedro, o sea, en Roma, la ciudad eterna, por algo se dice así. Pero bueno, voy a puntualizar algunos temas para que también queden como disparadores para la discusión que venga después, pero hay algo muy concreto respecto a los actores de la transformación, ¿no? ¿Cuáles son los actores dinámicos de la transformación? De hecho, por ejemplo, el documento se llama Transformación Social, que eso ya de por sí genera una posible discusión respecto a, bueno, transformación, bien, social, podría ser social o socioambiental, sociopolítica, transformación y cambio generacional. O sea, como complemento de la palabra transformación se podrían agregar varios adjetivos, digamos. La pregunta es decir, bueno, ¿qué implica ponderar, por ejemplo, transformación socioambiental por encima de transformación sociopolítica? Porque muchas veces puede ser, como bien también lo señalaba ahí Lola, que es la cuestión de, ok, transformación socioambiental, ¿qué lugar tiene la política en ese planteo? ¿Cómo juega eso? Después también hay otro núcleo importante respecto a lo que es el documento disparador, que es la tensión entre ciudadanía y pueblo, ¿no? Una de las cosas que afirmamos y que está muy en el núcleo de la reflexión que venimos planteando, que es la necesidad de poder lograr pasar del paradigma del fortalecimiento de la sociedad civil a la estrategia de construcción de pueblo. Y algo tiene que ver, lo pienso vinculado a esto de, bueno, la sociedad civil muchas veces parecería tomar agendas globales y escindirse de las construcciones, esta memoria obrera que mencionaba, o de la memoria de las luchas y disputas del pueblo trabajador, y a veces parecería que hay algunos planteos muy vinculados al fortalecimiento de la sociedad civil que se escinden de lo que son los procesos populares. Entonces también ahí me parece que hay un desafío. Mencionar, por ejemplo, que Francisco lo plantea directamente en uno de sus escritos, que dice, la ciudadanía, el fortalecimiento y ser buen ciudadano prácticamente es la base. El desafío es construir pueblo, es ser pueblo, que es un estadio superior. Y eso es medio como un cambio también. Muchas veces el discurso antipopulista
sí, o que señala el populismo, esto vinculado también con Alemán, como medio como un monstruo, como un error de los procesos políticos, bueno, lo que hacen es señalar a esa cuestión, la ciudadanía como algo puro, como algo superior, como algo racional, y el pueblo como algo mucho más metafísico, algo mucho más del plano de las sensaciones, de los mitos. Bueno, Francisco invierte eso. Dice, la ciudadanía es el punto de partida, el tema es cómo construir pueblo. Al respecto, bueno, tiene un planteo Francisco respecto a eso, que es lo que ya lo hemos planteado, lo hemos hablado, que es los 4 principios como criterio de discernimiento para acercarse a los procesos históricos y a los procesos de construcción popular. Y en eso sí es interesante de que empieza a aparecer, bueno, esto, el pueblo como sujeto histórico. Y el pueblo como sujeto histórico, yo recién lo escuchaba a Cristian y pensaba, creo que el desafío que tenemos es cómo construir pueblos sin la necesidad de mencionarlo. Digo, más como criterio de construcción que como necesidad de reafirmar continuamente que somos el pueblo y que el pueblo vence y el pueblo crea la historia. Creo más, en eso hay algo interesante para pensar, es el pueblo, la principal potencia que tiene es, además de lo que sería el pueblo concreto, digamos, si eso se puede enunciar de tal forma, pero es como una categoría no cerrada, ¿no? Es como mismo lo que se decía recién y lo decía Alemán, bueno, una categoría que en realidad continuamente está en volver a iniciarse y volver a crearse y recrearse, bueno, como horizonte de poder construir un nosotros que sea más abarcativo que el ellos, como dijo recién Cristian. Y respecto a eso, sí me parece que también lo que tiene la categoría pueblo es lo que nos pone un poquitito en tensión también con el consenso progresista. Y esto me parece, recién cuando lo escuchaba también a Jonti, el desafío del feminismo popular, que es algo que apareció también dentro de la discusión en Argentina respecto a la agenda del movimiento de mujeres, y que es una discusión que me consta porque lo he hablado con compañeras en los encuentros nacional de mujeres, que hay una discusión, y me parece interesante también de qué forma se puede forzar o se puede desbordar alguna de estas categorías. Y al respecto, esto del desborde me parece que es, nosotros lo encontramos, no está mencionado, sí en el podcast, pero no está mencionado en el documento, también porque con Néstor encontramos en el documento que se llama Querida Amazonía, que es un documento que sacó Francisco al respecto de lo que fue el Sínodo de la Amazonía, justamente agarró y puso el centro en la agenda global el tema de la Amazonía, en la cooperación internacional, la preservación de la Amazonía es siempre una discusión muy, muy profunda, y donde también muchas veces esta lógica de, bueno, ustedes brasileros no pueden controlar, no pueden preservar lo que es de ustedes, córranse y déjennos a nosotros, que aparece a veces, dicho así bruscamente, bueno, se constituyó ese ámbito de reflexión que es un sínodo, y Francisco ahí, bueno, incorpora varias cosas, incorpora la necesidad de la poesía y de la belleza como una forma diferente de salir del paradigma tecnocrático, tecnoinstrumental, pero introduce esta lógica del desborde como hipótesis de transformación. Y el desborde y lo popular tienen punto de contacto, justamente porque es un tema respecto a los límites y a las formas. Después Néstor va a profundizar en esto. Y ya para ir terminando, me parece que al respecto y sobre el movimiento, los movimientos populares, creo que después podríamos profundizar, y me gustaría retomar algo que quedó de la discusión con Alemán, o de la charla con Alemán, que
Francisco define a los movimientos populares, nunca es taxativo, nunca, como decimos, no son categorías cerradas, ¿no? Pero sí los pone como protagonistas de la necesidad como actor de la etapa, también lo hizo para la pospandemia, y en ese sentido me parece que hay algo de la potencia de los movimientos populares para cuestionar el paradigma incluso de cuáles son nuestras hipótesis de transformación social y sobre todo cómo vamos a encarar la pospandemia. No me quiero extender más, hasta ahí de mi parte, Néstor, si te parece, antes de volver a abrir la conversa. Sí, un poco para abrirla justamente. Sea Perón, sea Francisco, sea Eva, digamos, figuras históricas pasadas y presentes, sea un tipo como Alemán o Laclau u otros autores, sean las textualidades y los conceptos que surgen de la práctica, de nuestra historia, los queremos usar como andamio. ¿Por qué? O como vector, como decía Santiago recién, porque sabemos que plantean formas, conformaciones paradigmáticas de pensar, etcétera, que no inventan, sino que expresan nuevamente algo que por otro lado ya está en nuestra cultura política, en nuestra tradición, en nuestro concepto, pero que de algún modo nosotros sentimos o proponemos que hay que volver a pensar. ¿Por qué? Permítanme por un momento conectar la cuestión de paradigma con la cuestión de poder y la cuestión de forma. Gramsci dice que la hegemonía es conformidad moral, ¿no? O sea, tener una forma moral que se corresponde con la del dominante, ¿no? Por eso, conformidad moral. Y uno podría decir conformidad moral, estética, epistemológica, subjetiva, todas las formas de un montón de dimensiones. Entonces tomamos estas cosas para ver cómo reponer un paradigma que por un lado lo estamos recuperando del pasado y por otro lado lo tenemos que inventar en el presente tomándolo por la vía de la anticipación. Entonces yo les invito a que tanto las cosas que dijo Santiago como las cuestiones que yo planteé ahora las podemos decir afirmativamente, pero a que las pongamos de manera interrogativa, ¿no es cierto? En las cosas que decían Lucila, Jonti y Cristian, ¿no? Uno podría decir las complejidades del territorio, el complejo y tramado son sinónimos también, ¿no? La forma de la tela, la red, ahí hay una gran figura. El tema de la forma, ¿no? La forma de la red, el entramado del territorio, la configuración de la escena política, ahí también hay otra forma, la forma del teatro, digamos, sea el teatro del drama, el teatro de la batalla, o la configuración de un campo, como decía Lucila, ¿no? Visto desde ahí. Yo creo que hay como en torno a cuatro grandes núcleos, hay una discusión sobre el tema de la forma. Lo trajimos a Jorge Alemán, que es un seguidor de alguien de Lacan, que es un tipo que planteó una gran cuestión con el tema de la forma, ¿no? O sea, cómo es la forma del sujeto. Si uno mira los libros de Lacan, está lleno de gráficos raros, porque aparte tiene un gran problema con la forma y un gran trabajo sobre eso, y pasa de la geometría a la topología para enganchar el tema de la forma. Pero bueno, eso sería para otro tipo de conversación. Pero el tema ahí es las formas de la transformación, o sea, sería la forma de la forma en algún punto, ¿no? Porque sobre eso estamos conversando. Y para mí hay cuatro grandes cuestiones y una quinta. Una, la forma de los sujetos, ¿no? La forma de los sujetos, con su adentro y con su afuera. Justamente Alemán es un tipo que, siguiendo los autores que sigue, trae el tema de la interioridad o la subjetividad como campo de la transformación, del cambio, de la emancipación, con la característica de que pone la subjetividad y el sujeto no solo adentro, sino también afuera, ¿no? Por eso su libro se llama Soledad Común. ¿Se acuerda que lo plantearon, ¿no? Entonces ahí cambia, hace una cuestión ahí, y que se corresponde bastante. Nosotros que mal crecimos el tema, hay que cambiar las estructuras, vuelve de alguna manera, hay que cambiar a los sujetos, pero cambiar a los sujetos es hacer una cosa entre cambiar las formas de adentro y de afuera. Entonces, la forma de los sujetos, la construcción del nosotros también se conecta un poco con lo que
lo que planteaba Cristian. La segunda cuestión es la forma del contexto, ¿no? ¿Cómo es la forma de la realidad? ¿No? ¿Cuál es el mapa para recorrerlo? ¿Cuáles son sus límites, sus contornos, su arriba y su abajo? Son cosas muy obvias, muy elementales, pero algunos, no sé si todos, porque la diferencia de edad y de proveniencia hace que no, pero hay un grupo, por lo menos que yo conozco, no los voy a nombrar para no delatar su trayectoria, por no decir su edad. Tuvimos momentos donde pensábamos que la transformación venía solo de abajo. Y todos tenemos un enano basista, un poco, ¿no? Del mismo modo que todos somos, para nosotros no es muy novedoso decir que el Estado, porque somos argentinos, que el Estado es un vector de transformación, y si leemos la historia, sabemos que grandes construcciones populares se hicieron también desde arriba, entonces que el arriba finalmente no era tan malo, ¿no es cierto? Y todos hemos atravesado la dialéctica de lo pequeño y de lo grande, todos hemos convivido, tenemos a veces por formación disciplinaria, los que vienen de las ciencias sociales, y sobre todo de las que son las ciencias sociales más aplicadas al trabajo, muchos tienen el tema de desde lo pequeño se transforma, ¿no? La forma del contexto. Y hay viejas cuestiones, ¿no? Está la tópica marxista, y para lo que hemos hecho más educación popular, la representación de la sociedad y de la realidad como un árbol, con sus raíces socioeconómicas, con su tronco político y su superestructura ideológica. Digamos, ahí hay una serie de cuestiones de por dónde va la cosa, qué sobredetermina qué es. Son cosas que recurren, no son para nada novedosas. Después está el tema de la forma de la salida, ¿no? ¿Por dónde se sale? ¿No? Y entonces, para ubicarnos también en algunas discusiones que nosotros les estamos proponiendo son las que hemos tenido con otras organizaciones, y en particular que hemos tenido con nuestros amigos europeos con los que estamos pensando esto, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy, en el tema de la ecología, es clarísimo. Yo participé, te cuento, Lucila, en varios Zooms como oyente en este tiempo, incluso en Zooms donde no entendía el idioma, pero era tan paradigmático lo que decía que lo entendía igual. Y eso que en uno hablaban en holandés. Que el paradigma del altermundialismo, ¿no? La ecología va muy de la mano con las propuestas alternativas y ONGistas en muchos casos. Y entonces el tema de que la fórmula es esta, todos nos la encontramos en algún lado, y nos puede hacer más o menos ruido, a mí me hace bastante desde siempre, pero tiene su encanto, ¿no? La fórmula otro mundo es posible, ¿no? Que tiene atrás el tema, es como una alteridad que está afuera, es hija de la imagen de la utopía, ¿no? Que está más allá. Yo cuando estoy ahí medio cabrón, me agarro bastante, los que me conocen saben, con los Eduardo Galeanistas, ¿no? Como un exceso de utopía, y decir, no, nosotros somos antiutópicos, ¿no? El concepto nacional y popular no es utópico, es de realidad efectiva, es de lo subóptimo, ¿no? De la utopía. Pero hay formas también, ¿no? Y el tema del capitalismo se sale por adentro, uno podría decir, o sea, reconfigurando su forma, no tan sencillamente diciendo hacemos otra cosa, ¿no? La forma de la salida, salir por adentro. Y también esto tiene historias largas, ¿no? Uno podría decir, entre la antigüedad y la Edad Media, etcétera, ante el derrumbe del orden antiguo, no tanto que hubo una salida para afuera, también hubo una salida para adentro, que son los monasterios, en torno a los que se crearon las ciudades, que le dieron origen a la Edad Media, después al Renacimiento, ¿no? Entonces la salida fue como por implosión, por una especie de quedate en casa liderado por los monjes, por decirlo de una manera un poco excesiva, no solamente porque también estaba Carlomagno, que se quedaba en casa pero construyó un imperio. La forma de la salida. Y también están, ¿no? Como tenemos las cuestiones más inmediatas de la salida de la cuarentena, la salida de la pandemia, el túnel de Gabriela Michetti, perdón que ponga en una sola frase a Carlomagno, los monasterios y Gabriela Michetti, pero, o sea, en todos los casos se plantea ¿por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? ¿No? Y el tema del adentro y el afuera, por supuesto, es fundamental. Le decía más temprano a Santiago que voy a hablar del otro Francisco, del de Asís, que es una figura que ha sido rescatada mucho por los teóricos europeos, especialmente por Toni Negri, que para los que tienen un poco más de años y a lo mejor de lectura, con su libro Imperio, de hace algunos años, al final parecía que todo era un redondo fatal del que no se podía salir, y él al final ponía la figura de Francisco de Asís como imagen de un hombre que hacía la transformación, ¿no? Le decía a Santiago que en Asís lo único que queda de
lo único que queda de la casa de Francisco de Asís es la puerta. Solo queda la puerta, pero no se sabe bien cuál es el adentro y el afuera, ¿no? Y ahí hay algo, porque también tiene que ver con algo que tiene sus versiones más trágicas y dramáticas y sus versiones más comerciales o banales, no sé si lo son, no quiero ser tan elitista, solo un poco elitista, que es el tema de, sea la metanoia, la transformación, la conversión de los sujetos, por un lado, y después, si no, también el New Age, o los estilos de vida. No puedo cambiar el mundo, entonces me hago vegano, ¿no? O sea, con todo respeto si acá hay veganos, perdón, no quiero ser jodido, un poco ya lo fui, perdón. Pero quiero decir, eso también es una búsqueda, el tema de los estilos de vida en Europa es muy fuerte. No podemos cambiar el mundo, podemos cambiar los estilos de vida, ¿no? Con acento en la palabra estilo. Es una cosa interesante también para explorar en sus límites, pero sabemos, está lleno de gente y todo, y en la pandemia y en la cuarentena eso además abundó bastante también como cuestión. Y después la forma del movimiento, y con eso termino, ¿no? ¿Qué gesto, qué movimiento hay que hacer? Y me permito decir movimiento en su doble acepción, digamos, de movilidad, de gesto, de movimiento, hacia dónde hay que ir, de movilizarse, y también esa acepción, que por un lado es general, pero que en Argentina tiene dos acepciones en la cultura política. Uno son los movimientos, con yo quiero reforzar el tono interrogativo de lo que planteó Santiago recién, y el movimiento, ¿no? Ahí hay algo, y después vieron que cuando se hablan de los movimientos también hay movimientos sociales, movimientos populares, hay una discusión terminológica en torno a eso. Entonces, estas cuatro cosas, la forma de los sujetos y quiénes son los sujetos de la transformación, la forma del contexto y cómo leerlo, el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, lo grande y lo pequeño, para decirlo rápidamente, los cortes que son los importantes, la forma de la salida y la forma del moverse. Y entonces, ¿por dónde va hoy? ¿Y cómo lo vemos hoy? Yo voy a decir una cosa más para enganchar en lo que yo creo que es nuestro debate actual. Nosotros venimos de una etapa donde comprendimos, y con un criterio muy, muy fuerte y también muy consolidado, que sin Estado fuerte y sin presencia, esa es nuestra tradición nacional y popular, el peronismo, no se podían hacer transformaciones. Pero también comprendimos rápidamente que sin comunidad organizada tampoco se pueden hacer transformaciones y que se pierde solo el Estado. Se pierde el Estado, uno queda medio en banda, como de algún modo se quedó y no se quedó, porque no se quedó del todo, en la etapa que fue del kirchnerismo al macrismo, ¿no? Eso está un poco medio, en eso nosotros tenemos medio dada vuelta la cosa entre sociedad civil y Estado, porque a veces somos excesivamente estatalistas en un punto. Solamente que con un formato raro de Estado, que es el Estado tal cual lo concibe la tradición nacional popular, que no es el clásico Estado europeo tecnoburocrático. Entonces, hay ahí una cosa que creo que nos estamos preguntando en este momento, de dónde y en torno a quiénes es la transformación acá, con el gran desafío de la escala regional y global. Entonces, con esto, perdonen si fue mucho, les invito a que tomemos en nuestros debates actuales, ¿no? ¿Cuáles son nuestras hipótesis de qué hay que consolidar para transformar? ¿No? Y entonces volvamos ahí en la línea también de lo que plantearon Cristian, Lucila y Jonti, cómo vemos estos debates en cualquiera de estos rubros o en otros. Así que queda abierta la participación, amigos, con afirmaciones, preguntas y resonancias. A ver si nos sale. Hola. Ahí, muy bien, muy bien. Ahí veía que ¿Escucha? Ezequiel pedía la palabra, muy bien. Joya. Bueno, voy a tratar de ser conciso, se me vienen como un montón de cosas a la cabeza de todas estas puntas. En primer lugar, algo que me parece que surgió en encuentros anteriores y que Santi mencionaba hace un rato, de cómo hacer confluir, por ejemplo, lo político y lo social, lo político y lo medioambiental. Y a veces me da la sensación de que, por usar una palabra, no sé si es la palabra correcta, como que somos víctimas de nuestras propias categorías. Yo no estoy tan convencido de que en el sentir político o en la construcción política en el territorio esas dimensiones estén escindidas una de la otra. No sé si lo político está separado necesariamente de lo medioambiental,
cuando lo medioambiental es tu medio de vida y tus conflictos políticos son por la posesión de la tierra que te da el sustento. Entonces, en ese sentido también, como que la alta esfera política y la alta esfera del debate o de lo que a veces intentamos construir, peca de creer que nuestras categorías tienen un correlato con la construcción efectiva de la realidad, que no necesariamente es así, y que puede funcionar como un obstáculo. Eso por un lado. Y por otro lado, otro eje que me parece que a mí me interesa recuperar también, en cuanto a cómo después en las comunidades o en el territorio se vive la militancia, la construcción y la política. Varias veces nos hemos preguntado cuánto tiempo queda comprendido dentro de lo que nosotros llamamos nuestra historia, ¿no? Y planteamos 70 años, planteamos 200 años, planteamos 500 años, distintos ejes. Yo creo también, o me gustaría extender un poquito más ese plazo histórico o ese contexto histórico dentro del cual nosotros podemos suscribir nuestra historia particular. Porque más allá de que obviamente después los distintos procesos y los distintos sucesos fueron encontrando y fueron agregando mucha más complejidad a lo que era la organización prehispánica, si se quiere, o precolombina, a veces siento que terminamos cayendo en una romantización de eso que existía antes de esa conquista, cuando en realidad las sociedades que existían acá, las formaciones políticas, las formas de producción, eran muy complejas y le daban de comer, por ejemplo, a muchísima gente. Siento que en el debate ambiental, en particular, a veces se peca de una romantización y se cae como en una de hay que volver a la tierra, a una sabiduría ancestral de comunidades originarias, que es una romantización que no tiene nada que ver con la organización efectiva de sociedades que pertenecen a nuestro legado histórico y que tranquilamente podrían ser reivindicadas por nosotros como sujetos que nos entendamos en una continuidad de ese proceso. Y en ese sentido me parece que alternativas a la forma en la cual se trabaja la tierra, alternativas en cuanto a cuál es nuestra alimentación, cuál es nuestra dieta, de qué forma organizamos los sistemas de producción, de qué formas dividimos la tierra, son susceptibles de encontrar alternativas y cosas que nos iluminen para construir el presente también, que no tenemos que caer solamente en vernos como que eso es una etapa superada en una visión cuasi decimonónica del progreso, en la cual no, todos los métodos nuevos, todo lo que surge postindustrialización y esas formas son las que tenemos que seguir profundizando y darle la espalda a cosas que no solo podrían contribuir a una mejor relación con el medio, sino también a que haya un correlato un poco más claro y una materialización más clara de una relación entre el suelo, por ejemplo, y la construcción política, y la militancia, y la identidad de los agentes que están incluidos en esos espacios. Creo que ahí está, nada más. Gracias, Ezequiel. ¿Quién más? Javi. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Quizás en línea parecida a lo que recién Ezequiel planteaba, o si yo le entendía a Ezequiel lo que planteaba, ¿no? No para hacer la decía a Ezequiel cualquier cosa, sino que lo que Ezequiel planteaba de lo romántico y lo real, ¿no? No sé si es esta semana, o lo que yo vengo escuchando, es que me ha invadido un cierto pesimismo. Escuchándolo a Alemán, lo que vengo escuchando, lo que vengo leyendo. Y pesimismo o realismo pesimista, no. Y yo me iba anotando hipótesis para la estrategia de transformación social que es este eje, ¿no? Entonces me fui anotando de cosas que dijo Alemán y que Santiago y vos, Néstor, nos ayudaron recién. Planteaba revolución, emancipación, el planteo de Alemán, emancipación como una palabra más fuerte. El tema de los movimientos sociales,
el tema de soberanía, igualdad y comunidad organizada. Y recién le agregaba lo romántico de Ezequiel, ¿no? ¿Por qué el realismo pesimista, ¿no? Porque en el texto del documento que ustedes nos invitaban a leer, estaba algo que el Papa le decía a los movimientos sociales, y les decía, dejen de ser espectadores y sean actores, y sean protagonistas históricos. Ustedes lo sacan del documento y lo ponen fuertemente, ¿qué es la participación protagónica para el bien común? Gobiernen y recuperen su soberanía. Gobiernen y recuperen su soberanía. Y de lo que yo vengo escuchando, de Moreno, de Morgade, de Argumedo, de Alemán, enfrente de nosotros está el capitalismo, más feroz, más el neoliberalismo, para poner... Entonces yo creo esto que Néstor decía, el capitalismo se sale por adentro, o sea, no estoy pensando en una lógica no capitalista, ¿eh? No tengo ese romanticismo no capitalista, no me animo hoy a pensarlo ni estoy haciendo hipótesis no capitalistas, ¿eh? Estoy haciendo hipótesis dentro de... Dios no lo dentro del permita, capitalismo. Javier. Dios no lo permita. Te atajás así. Dios no lo permita, no estoy haciendo hipótesis. ¿Viste? A ver si me sacan el vino, ¿viste? Pero no me sale hoy pensarlo. En el pasado lo pensé y lo milité. En lo que vos decías de nuestras militancias anteriores, ¿no? También lo milité, ¿sí? Pero yo pensaba, enfrente está el neoliberalismo. Gobiernan y recuperan su soberanía. Y el otro día me puse, en el peor del pesimismo realista, puse gobernar las migajas. Gobernar las migajas que nos deja el neoliberalismo gobernar en este tiempo. Duro, y por ahí estaba muy mal yo, ¿no? Pero después pensé 12 años de kirchnerismo en Argentina, con Néstor y con Cristina. Y viene Macri 4 años, no hace mierda un montón de procesos. 12 años de gobierno y no pudimos acumular el poder necesario para que los movimientos sociales se puedan fortalecer. No fuimos capaces y cometimos miles de errores. Y en 4 años, si bien hay una memoria histórica, volvimos para acá, retrocedimos casilleros. Entonces yo digo, movimiento social, emancipación, hipótesis, digo, ahí, por eso me hacía lo de Ezequiel, yo dejo de ser romántico y voy a lo pragmático y lo posible. Aunque me gusta ser romántico, ¿eh? Y tengo, lo romántico me llena, pero voy a lo posible de este tiempo. ¿Cómo construimos hoy estrategias reales de emancipación para transformar una vida más digna, donde estemos? Y que eso crea el poder y cree movimientos sociales y cree noción de pueblo. Y para eso vuelvo a algo del primer encuentro. Necesitamos crear, escribir, animarnos a poner algunas certezas. Néstor, yo usaba la palabra certezas provisorias, pero Néstor dijo otra palabra. Certezas, que me anoté por ahí, no sé qué, pero ciertas doctrinas. Las certezas anticipadas. Algo así, las certezas anticipadas. Necesitamos eso. Pero necesitamos imperiosamente para anclar esperanza en algo, porque el que está enfrente es el neoliberalismo, y nosotros somos movimientos sociales, memoria histórica, creo en eso, pero para que Néstor pudo haber enfrentado algo, tuvo que acumular fuerza, y la acumulación de fuerzas que hizo Néstor, en mi lectura, que tuvo que acumular poder, el poder se llama dinero, y a muchos no nos gustó tampoco, no nos gustó en esto de lo romántico, porque hay que acumular poder. No sé si se entendió algo de lo que dijo, yo no sé si me entiendo a mí mismo, pero es un pesimismo realismo a la hora de pensar estas hipótesis para la transformación y a pensar de esta palabra lo subóptimo, que también se deslizó recién, ¿no? Y bueno, ideas desordenadas. Gracias, Javi. Vamos construyendo. ¿Alguien más? Joaquín Casaburro, que me dijiste que quisiste hablarlo otra vez y yo no te dejé.
No te oímos. Ahí. A mí me quedó mucho, digamos, como resonando del jueves pasado, ahora también. Yo creo que le pifiamos un poco a las categorías, ahí tomo un poco lo que creo que decía Ezequiel. Me parece que las categorías con las que estamos tratando de interpretar lo que nos pasa pertenecen a un tiempo que ya pasó. Y no sé, todas estas que tienen que ver con la emancipación, que por ahí vienen más del progresismo, lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? Porque yo también hablo con las mismas palabras. Pero digo, no sé si son categorías que nos ayudan a pensar las hipótesis de transformación. Y me quedaba con esto, pensando la semana pasada, que creo que tenemos que volver a aquellas categorías que supo construir como matriz de interpretación el peronismo, como cultura, filosofía, pensamiento del pueblo argentino, para poder comprender este presente. Me parece que ahí en las 20 verdades, en la doctrina, hay un talante, hay vectores muy fuertes para pensar este presente. Y recién, por ejemplo, Javier decía, del otro lado está el neoliberalismo. Yo no sé si está enfrente nuestro el neoliberalismo. Hoy miro y tal vez también lo tengamos adentro, nos atraviese, esté con nosotros. Eso por un lado. Hacía un paralelismo con la marcha de la otra vez, ¿no? del lunes pasado. Y ahí había unos cuantos, esos también son el pueblo. Con ellos también hay que construir un nosotros. Y pensaba, ¿qué vectores nos pueden unir, ¿no? En tanto esto que traía Santiago, de que transformamos citando a Francisco en la querida Amazonía, ¿no? que transformamos por desborde. No sé, tal vez la categoría del nacionalismo, me parece, la cuestión del nacionalismo, lo que tenga que ver con el nacionalismo, puede ser como un vector interesante para construir con algunos, no todos, de los varios que estaban ahí en la marcha del 20. Porque en definitiva muchos de ahí quieren un país mejor, quieren un país de verdad mejor. Bueno, ahí me parece que hay algunas cosas que serían interesantes rescatar, vincularlas con conceptualizaciones y las categorías del peronismo, y ver de verdad cómo podemos construir un todo, un pueblo. O sea, esas cosas me vienen ahí como inquietando, las tengo adentro, digamos. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? Yo quiero, para relanzar una nueva... Dale, Luchi, dale, María Luz. Estás muteada todavía, Luchi. No, digo, voy a hacer 2 o 3 planteos desde una mirada más política, pragmática que filosófica. Respecto a lo que planteaba Javier, si se acumuló o no se acumuló durante el periodo del kirchnerismo, yo creo, coincido con él en que esa fue una debilidad. Y ahí vuelvo a lo que había escrito antes, esta idea de que el peronismo es básicamente el pueblo interviniendo en cuestiones de Estado, pero no es un Estado sin pueblo. O sea, los dos términos tienen que estar presentes para que sea un proyecto de transformación, me parece a mí, en la perspectiva del peronismo. O sea, no somos estatistas, sino somos pueblo que disputamos democráticamente la transformación, y esa es la gran diferencia, me parece. Y ahí yo creo que para pensar en este tiempo y a futuro, el gran problema que tuvimos durante el periodo del kirchnerismo es que la mirada que se tuvo respecto de las políticas sociales fue la de la academia.
Y entonces de ahí que el tipo de intervención que se hizo no fue una intervención política, fue una intervención financiera. Pero nosotros no hicimos un trabajo de articulación con un proyecto político. O sea, contuvimos y permitimos que crecieran un montón de organizaciones sociales, pero eso no significó que después tuviéramos capacidad de acción en la retirada, digamos, del macrismo. Ahí yo creo que es interesante pensar en este tiempo qué es lo que queremos hacer, y sí, hay que volver a las fuentes. El Ministerio de Desarrollo Social, así como está planteado, no va a avanzar más allá de lo que tenemos. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar cómo hacemos otro trabajo. Esto financieramente no se resuelve, porque la única manera de que podamos trabajar en la construcción de mejores condiciones de existencia es que podamos hacer a la par de mejoras económicas y judiciales, o jurídicas, mejor dicho, bien dicho, es que podamos hacer una construcción de sentido. Y eso no, si nosotros no podemos hacer eso, no vamos a poder transformar nada, porque ahí está la cuestión central de hacer política, que podamos hacer una construcción de sentido que nos defina después como pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? Bueno, los que tenemos algo con eso fue el peronismo. Yo el otro día decía en una otra reunión que tuvimos con algunos compañeros, el peronismo no fue mayoría. El peronismo no fue mayoría numéricamente, nunca fue mayoría numéricamente. El peronismo tuvo capacidad de alianzas porque la construcción de sentido que hizo fue tan fuerte que tenía capacidad de convocatoria a fuerzas bien distintas. Entonces, me parece que por ese lado habría que pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos esta construcción de sentido que nos identifique como pueblo? Y respecto a lo que planteaba el último compañero, con el cual coincido también, me parece muy importante en esto de con quiénes, poder salirnos de la lógica binaria amigo-enemigo y pensar que a lo mejor en ese enemigo que tenemos configurado por los medios, está pueblo igual que nosotros, que en lugar de ser la derecha, es víctima de la construcción que hacen los medios de cuáles son sus intereses, cuál es nuestra historia y quién es el enemigo para él también. Porque si no, pasa lo que nos pasa, que por ahí nos estamos enfrentando a gente que es tan laburante como nosotros y que tiene una mirada construida por desconocimiento histórico sobre todo, y después por desconocimiento también de las políticas públicas que se intentan implementar. Entonces yo creo que por ese lado también hay que repensar este modo de leer la realidad, pero también de comunicarla, ¿no? Y de comunicarnos entre nosotros. Yo creo mucho que por ese lado también hay que pensar cosas. Perdón que hice me fui de las profundas reflexiones que se estaban haciendo, pero quería plantear eso. Para nada, es parte de eso. Ahí, antes de ahí que Néstor iba a relanzar, pero para pasar no es pasar el limpio, es para agregar algunas cosas, pero que me parece es interesante. Ahí yo pensaba en el tema de tierra, techo y trabajo, ¿no? Hay una entrevista que le hicimos a Eduardo Reze, que es un referente en el tema de hábitat y vivienda popular, y él decía, la potencia que tiene tierra, techo y trabajo es que en torno a esas tres dimensiones se articula y se estructura la desigualdad en cualquier lado. Digo, y me parece que el concepto de desigualdad es un poquitito, cuando pensábamos esto que decía Javier, que decía que con tal de que no le roben el vino estaba dispuesto a entregar el postcapitalismo, pero que es un poco la discusión que no le perdonan al peronismo, que es haber discutido el tema de la igualdad. No tanto un postcapitalismo, porque no era justamente un postcapitalismo, pero era un tema respecto a la igualdad. Y creo que la igualdad y las desigualdades es parte un poco de la agenda
en torno a la cual se puede estructurar la discusión. Y justo también, cuando hablábamos con Néstor y él me comentó lo de la puerta de San Francisco de Asís, también estamos hablando respecto a qué bebida nos iba a acompañar durante esta sesión hoy, y yo le comentaba del Fernet, y que yo estoy tomando Fernet ahora, disculpen si no es lo más apropiado decirlo, pero es respecto al tema del Fernet, el problema que tiene es que se te desborda, ¿no? Que si no estás atento. Y un poco lo que veníamos planteando esto del desborde, y Néstor me dijo, bueno, el tema del derrame, del desborde, siempre ha sido un poco una discusión respecto a la igualdad, la desigualdad y cómo se resuelve, ¿no? El problema de la copa que desborda. Pero el problema en la Argentina, y que el tema de recursos naturales quizás sea un tema muy, muy, muy puntual en esto, y el tema de la renta agraria ni que hablar, que es dónde eso que supuestamente tendría que desbordar dentro de la teoría, si se quiere, neoclásica de la economía, eso que tendría que desbordar, digo, ¿qué es lo que pasa? No se va, nunca llega a acumular dentro del pueblo, que eso es en algún punto lo que había logrado la sociedad argentina entre el 45 y el 76, que había logrado que de alguna forma había un derrame que llevaba un 50-50. Y entonces me parece, y es algo que lo dijo Cristian en el primer encuentro, Cristian Arroyo en el primer encuentro, es dónde se acumula aquello que se pueda ir avanzando. La Argentina del 45 al 75, pero incluso hasta hoy, acumuló mucho en la estructura sindical. Digo, si Argentina tuvo un diferencial ahí y en la educación pública de calidad, ese fue un lugar donde acumuló la sociedad, el pueblo argentino. Bueno, me parece que ahí hay algo para pensar. Desigualdad y cómo construir algo que si avanza podamos generar algunos recipientes de organización para poder acumular lo que se avance. En algún punto las organizaciones populares lo fueron, por lo menos en la etapa que fue del 2015 al 2019, funcionó como tal. Pero me parece que son formas también, quizás no son tan de avanzada o tan de ofensiva en términos de transformación, pero que tienen algo de esto de cómo poder, cuando avanzamos, poder acumular. Órganos de poder, ahí ponía Cristian. Quisiera enganchar ahí para relanzar, pero voy a tomar algunas de las cosas que dijeron después de esto. Con esto de la construcción de sentido, el tema de la construcción de sentido, después, ¿cómo se operacionaliza la construcción de sentido? ¿No? Tuvimos la hipótesis del tiempo kirchnerista, fue el tema de los medios, y claro que sí, pero nos concentramos en eso y resultó limitado, no porque no construyeran sentido, sino porque no era lo único. Y después, entonces ahí, ¿dónde se acumula poder de construcción de sentido hoy? La mediación tecnológica de las redes, todos sabemos que es una mediación fundamental, bueno, hay que pensarla más, sabemos que el PRO la usa, etcétera. Bueno, ¿cómo es, digamos, si uno tuviera que ver las maquinarias o los dispositivos de construcción de sentido hoy, disponibles, necesarios, transformables, apropiables, bueno, ¿cuáles serían? ¿No? Eso lo quiero decir en un plano. Después quiero enganchar una cosa que me quedó de la otra vez y ya lo hablamos con algunos. También las construcciones a veces medias rápidas de sentidos que hacemos nosotros, ¿no? Quiero traer el ejemplo de lo de Francisco y los movimientos sociales, pero no para ir ni a Francisco ni a los movimientos sociales, sino para salir de ahí. Por ejemplo, salió en la conversación anterior, muy naturalmente se piensa que el Papa señala como sujeto de transformación central a los movimientos sociales. Y es uno de los que menciona. Yo creo que primero se juntó con los cardenales, después con los empresarios, después hizo escolas ocurrentes y llamó a los jugadores de fútbol para jugar una cosa. Se va a hablar a la ONU, ahí se nos juega a nosotros un romanticismo, ¿no? Como hay una cosa ahí que enseguida es más como escuchamos que lo que sucede, ¿no? Y ahí hay algo que creo que
que tiene que ver con nuestro plano de interpretación de Perón, de la historia, de los actores, y que lo que estamos buscando es una matriz. Gramsci dice que el poder reside en la sociedad civil, pero no se refiere al esquema básico sociedad civil-Estado y en el medio de las ONG o las organizaciones intermedias. Se refiere a que hay un poder más permanente que la alternancia en el Estado, ¿no? O los poderes fácticos, ¿no? Y uno podría preguntar, bueno, ¿cuáles son nuestros poderes fácticos? ¿No? ¿Cuáles son nuestras cosas que jalonan el tiempo y el espacio social más allá de la alternancia en el gobierno, ¿no? En la construcción del Estado? ¿Y qué forma tiene hoy? Porque siempre algo de eso hay, creo que, no sé, era quién lo ponía en el chat. El peronismo no es estrictamente estatista, ¿no? Es otra cosa, despliega su poder y por eso, no sé si eras vos, Luchi, que lo ponía, por eso en Argentina, si vos hablás de sociedad civil, tenés que hablar en sindicatos, te cruzás a 2 o 3 países de acá de América Latina y eso no es así, ¿no? O existen los sindicatos también, pero no tienen vínculo con otros ámbitos. Entonces, me parece que ahora la pregunta nuestra y un desafío muy concreto, en este momento justamente donde hay un desborde, pero hay un desborde en el sentido de no llegar con las consecuencias combinadas de macrismo y pandemia, ¿cómo se llega a contener? Sentido, compañeros, recursos, canalización, organización y construcción de poder de largo plazo, de sobrevivencia y en el medio electoral, porque el año que viene hay elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué mapa tenemos hoy de eso? Cristian pide la palabra, y después seguimos atentos a eso. Me parece que ahí encontramos una cosa recontra interesante para analizar que tiene que ver con esto del momento del movimiento nacional en esta etapa, y retomando la charla que teníamos ahí en el chat con el tema de la comunidad organizada como la que puede darse órganos para lo común, digamos. Esto siempre a mí me parece que es central. Perón planteaba todo el tiempo que juntar gente es fácil. El tema es construir de una masa, construir un pueblo. Y para eso tiene que haber una doctrina y tiene que haber esos órganos de lo común. A mí me parece que en la Argentina hay una enorme organización popular, pero que está subaprovechado el potencial orgánico que tiene esa organización popular. Por ejemplo, los sindicatos, que supieron ser columna vertebral del peronismo, hace tiempo que no lo son, y yo pensaba que en el 2016, con la aparición de la Corriente Federal y el Congreso de la CGT, era probable que recuperaran un protagonismo, pero no lo hicieron por una simple cuestión, como ahí vamos a San Pablo. No se pudieron poner de acuerdo quién era cabeza, quién era mano y quién era pie, entonces nadie es nada, y esa potencia enorme que podía tener, al no tener una orgánica, no tener una organicidad, nunca logró potenciarse. Cuca hablaba del peronismo como un gigante miope con pie de barro. Bueno, estamos mucho más atrás que eso en este momento. Porque para colmo, lo único que teníamos claro hasta el 2015 era la cabeza, que era Cristina, y la conducción, que planteaba una línea, y bueno, después más que mal, los órganos del gigante miope invertebrado avanzaba en función de eso, y ahora no está tan claro porque el liderazgo que es muy valioso y que además yo creo que es muy positivo y que hay que cuidarlo mucho de Alberto, es distinto al de Cristina, es más de componedor de los pedazos, y no hay una cabeza que oriente, y me parece que hay un déficit de órganos, digamos, y hay un déficit de aprovechamiento de la fuerza popular organizada que existe en Argentina por esta falta de organicidad del movimiento nacional. Y nosotros como un colectivo que se está formando y que tiene una vocación de poder, me parece que está bien interrogarnos en torno a qué tipo de órganos vamos a hacer, digamos, en ese esquema, y sobre todo cómo conectamos con la cabeza del movimiento, con la conducción del movimiento realmente existente en la Argentina, que es el frente de todos, digamos. Sin certeza, pero me parece que por ahí van algunas cuestiones que pueden llevar la reflexión política al centro de gravedad, que es donde se toman las decisiones para poder incidir de forma más eficiente. En lo que dice Cristian, me parece que hay una cosa para proponer, ¿no? ¿Cómo generar un paradigma en cuanto a mirada, categorías, digamos, una mirada ejemplar, digamos, que nos permita captar de organización popular hoy?
¿no? Con cuántos campos, con cuántos puntos de acumulación, con cuántos formatos de los sujetos, de la forma de estar juntos y de los frentes de acción. Ahí me parece que hay una cosa, por ejemplo, yo a las 3T le opondría unas cuantas educación, espiritualidad, ecología, economía, digamos, ¿no? Como incorporar otros que a veces nos quedan media afuera. Con Javier Castañola estuvimos ayer y venimos, por ejemplo, lo difícil que es dar este tipo de debate en el mundo educativo, ¿no? Politizar lo educativo, no estoy diciendo ninguna novedad. Después, con otros hemos hablado, por ejemplo, el tema de la comunicación y cómo el paradigma de la radio comunitaria es encantador, pero limitadísimo. Creo que María Luz, en una anterior, dijo, creímos en la radio comunitaria y al final fue para que tengan radio las iglesias pentecostales conservadoras, ¿no? Entonces, en nombre de lo local, es una mezcla de fragmentación, significancia relativa, por no decir poca, digo por si hay algún amigo de la radio comunitaria acá presente, más apertura a enunciados fragmentarios y conservadores. Entonces ahí hay algo, me parece, yo lo veo así, cómo actualizar, porque hay una versión de la comunidad organizada que es romántica de nuestra parte también, o folclórica, ¿no? Como que es más, nos sirve porque nos convoca, pero después no entra en la sociedad real que tenemos que construir. Entonces ahí, ¿cuáles son esos campos estratégicos donde intervenir para organizar? Para mí, para ahí va algo de la cosa. María Luz. Una apostilla nomás para pensarlo. En primer lugar, nosotros tenemos la ventaja y la desventaja de que cuando somos gobierno, cuando nos toca ganar, digamos, no se nos permite una expresión en las bases que no sea la representación de ese gobierno que estamos administrando, de ese Estado que estamos administrando. Somos eso, porque entonces, creo que la cuestión de las políticas públicas como el espacio de construcción tiene que ser nuestro lugar. Y eso yo creo que faltó mucho en la etapa de Cristina y de ahí también después la debilidad que tuvimos. Porque muchos de los movimientos sociales que el Ministerio de Desarrollo ayudó a crecer no tenían una identificación con el proyecto de largo plazo. Y eso nos ha dañado. Y porque en este momento estamos teniendo que lidiar con cosas que se llaman movimientos sociales porque son muy grandes numéricamente, pero que en realidad están haciendo una práctica de salvataje sectorial y muchas veces corporativo también. Entonces, volver a politizar estos espacios en el sentido de que sean de verdad una herramienta, un medio, un espacio para que las políticas públicas se implementen y se profundicen. Que podamos, a partir de esa acumulación, tener voz, pero una voz que no sea la representación sectorial solamente, sino la del pueblo, como colectivo que integra muchísimas otras cosas, ¿no? Que no sea la pequeña identidad que termina siendo reaccionaria. Esto de que no hay emancipación desde las identidades particulares es así. Toda identidad particular es un límite, te cierra, sí, te define, pero te cierra. Encierra. Entonces, no sé, pensaba eso. No, ahí me gustaría agregar una cosita, me quedé también enganchado con lo de hacia dónde derrama y cómo, dónde acumular, y también un poco en los movimientos populares, la necesidad del federalismo, ¿no? A veces, digo, nosotros creo que tenemos como una especie de tensión permanente entre el AMBA, que es el lugar donde se define la elección, y al mismo tiempo la certeza de que hay que descentralizar la Argentina.
y vivimos ahí medio como en una tragedia, en una dicotomía permanente, decir, bueno, ¿dónde hay que poner los recursos para ganar la próxima elección y al mismo tiempo sabiendo hacia dónde hay que ir? Y me parece que ahí, respecto a también el rendimiento relativo de los recursos destinados para cada lugar, y respecto al fortalecimiento o a la renovación de algunas tramas, bueno, ahí me parece que también hay algo de nuestra estructura y de nuestra identidad como pueblo que está en discusión. ¿Cómo reformular también esto que Néstor habló tanto de la forma? Digo, ¿cómo está? ¿Cuál es la forma que tiene nuestro país? El embudo ese famoso de las redes ferroviarias que terminan en la Cuenca del Plata. Bueno, eso ¿de qué forma? ¿Quién le pone el cascabel al gato a eso? Porque eso se reproduce también dentro, por ejemplo, de las organizaciones populares, dentro de los movimientos populares. Si seguramente uno mira la cantidad de recursos que van destinados quizás es proporcional a la población que comprenden, o quizás no, pero me parece que ahí también, en términos de transformación que tenemos nosotros por delante, ahí tenemos medio como un cuello de botella, un desafío. Quería agregar eso. Una cosa si alguien levanta la mano me avisa, porque no los veo a todos. Yo quiero decir algo, porque en estas últimas cosas para mí hay algo muy, muy, muy central, que tiene que ver muy con nuestra discusión, y permítanme traer la conversación que está detrás de esta, que es una de las que está detrás, que es la conversación con nuestros compañeros y con nuestros amigos alemanes, y con algo de la cooperación internacional, que es el tema de la próxima vez, ¿no? Porque en algunas discusiones nuestras, y acá ha pasado y pasan en cuestiones, pasa algo que tiene que ver con lo que venimos diciendo, es que ponemos no la esperanza, sino la ilusión, y quizás me pregunto si uno de los trabajos es no desarmar las ilusiones para poner las esperanzas que son más realistas. Los movimientos sociales, y pongo un análogo que sería la discusión con los alemanes, si me permiten, las organizaciones comunitarias o las ONGs, pónganle el nombre que quieran, pero es otro tipo, son un tipo pero me pongo en los movimientos sociales que los conocemos más todos, son un tipo de institución que constitutivamente necesitan, voy a decir una cosa, algunos ya me la tienen escuchada, pónganle las comillas necesarias, pero así me permito decirla, para crecer y para constituirse, necesitan que nos vaya mal, en un punto, estructuralmente. O sea, si avanza la distribución de la riqueza, el trabajo, ¿no?, la emancipación, chao movimientos sociales, y no tiene que ver ni siquiera con los distintos perfiles que pueden tener Castells, perdonen que haga esta serie rara, Castells, Pérsico, Grabois o el gringo Castro, por poner un espectro variopinto, digamos. No tiene que ver, podemos tener más o menos simpatía o hacer una lectura. El otro día con Felipe Vélez hablábamos de esto. Eso es lo de menos, aunque no indistinto, sino que estructuralmente, si se avanza en la industrialización, en la distribución, desaparece su poder político. Entonces, la expectativa que se puede tener sobre ese sujeto es bastante análoga a la que se puede tener, por ejemplo, sobre las ONGs, que necesitan problemas, ¿no? Necesitan déficit de la vida social para existir. Bueno, no es muy distinto a lo que nos pasa a los militantes en un punto, que somos o pequeñas ONGs o pequeños individuos de movimientos sociales en un punto. Es como un desgarro que, por otro lado, no se puede eliminar. Pero ahí hay algo, me parece, decir, esta paradoja de realismo, que en la construcción hay algo que hay que ceder de la identidad y del sujeto para conectar también con la cuestión de Alemán, ¿no? Pero ahí hay algo, me parece, bien como una paradoja de la transformación, y qué pasa con el instrumento de la transformación cuando la transformación va sucediendo, ¿no? Y creo que nos atraviesa bastante. Bueno, amigos, ¿alguno más que quiera hacer un aporte? Ya son las 7:05, tenemos un ratito más. ¿Ana? Quiero aclarar nomás algo que escribí ahí, que son dos cosas distintas en relación a dos intervenciones, ¿no? Lo primero es una cosa, y lo último que puse respecto a los movimientos sociales. Aclaro nomás, porque si no, no se entiende nada. Perfecto, ahí en el chat. Ana Álvarez, ¿estabas hablando o diciendo algo? ¿No? La otra Ana, hay dos Ana, perdón, Ana Rodríguez.
Bueno, amigos, vamos a ir cerrando acá entonces. Estuvo bueno, quedan cosas, me gusta que esta vuelta tenemos realmente muchas cosas en el chat también. Es interesante también porque permite otro registro. Si todo sale bien, el martes que viene nos vamos a encontrar con Marcus Bucher, que es un amigo alemán, pero que vivió mucho tiempo en Colombia y que está a cargo de la gerencia de América Latina de Miserior. Va a estar hablando allá, igual que Jorge Alemán, desde las 11:30 de la noche alemana, y el amigo ministro Gabriel Catopodis, ex intendente de San Martín y actual ministro de Obras Públicas, y también amigo de la casa en muchos Que sentidos. nos está ayudando a mantener un índice de popularidad que supera el 50% en todos lados, para darnos ánimo, digo, de acuerdo a las encuestas del enemigo. Transformación, construir sentido con obras, podría decir uno, ¿no? Exactamente. Por sus obras los reconocerán, sería. Por sus obras habrá construcción de sentido. Bueno, queridos amigos, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Podemos, Javi, abrir los micrófonos, nos saludamos. Cuídense, un gusto. Gracias por el aguante. Saludos. Muy buena. Está bien. Saludos. Saludos. Chao, 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 chao.